Hola, en primer lugar me gustaría presentarme por si todavía no me conoces. Mi nombre es Marisa Aparicio, soy logopeda y trabajo con niños y niñas TEA desde hace más de 22 años, que son los que han pasado desde que diagnosticaron a mi sobrina. Cuando recibimos el diagnóstico, pues decidí meterme de lleno en el mundo del autismo para así poder ayudarla a ella y otros niños en su misma situación. Estuve durante muchos años aprendiendo distintos tipos de terapia que la aplicaba, como os digo, ¿no?, con ella y con otros niños. Sin embargo, algo dentro de mí siempre me decía que faltaba algo, que no era suficiente lo que estaba haciendo, que por mucho que trabajase con ellos, cuando los niños salían de consulta, pues en casa seguían sucediendo situaciones pues que quizás conmigo ya no sucedían al llevar un tiempo trabajando con ellos. Y eso fue lo que me empezó a llevar a darme cuenta que tenía que empezar a acompañar a los padres, a guiarles también este proceso, a no solo darle directrices cuando salía de consulta y decirle las cosas que funcionaban conmigo, sino empezar a prepararme realmente para enseñarles habilidades de comunicación, para que así, como ellos son las que pasan la mayor parte del tiempo con sus hijos, puedan establecer conexiones, fortalecer vínculos, que considero que es lo más importante, y al fin y al cabo comunicarse con ellos de forma efectiva en el día a día en casa. Porque, como os digo, quizás conmigo vienen, pues no sé, 2, 3 veces en semana. Hay veces también que se hacen terapias en las que se pueden estar muchas más horas. O inclusive, a veces se hace terapia en casa. Vienen terapeutas, trabajan con los niños, o es más, los padres se convierten en los propios terapeutas de sus hijos. Pero, como os digo, es terapia y considero que es fundamental simplemente acompañarles, darles herramientas de comunicación, porque un padre o una madre, al fin y al cabo, tiene que ser eso para su hijo, un padre y una madre. Porque, bueno, sé por experiencia propia que una vez que se recibe el diagnóstico, después de un periodo de mucho dolor, de incertidumbre, dudas, de querer buscar todo lo mejor para nuestro hijo, de querer buscar terapeutas, distintas terapias, a lo mejor alternativas y cosas que le ayuden, incluso, como os digo, trabajar en casa nosotros, pues olvidamos lo realmente importante, que nuestro hijo, nuestra hija, a pesar de ser TEA, también es un niño y como tal necesita divertirse, necesita jugar y necesita pasar tiempo y momentos de calidad con nosotros. Y como comentaba, ¿no?, pues eso es lo que me ha llevado a ir preparándome durante muchos años para formarme y poder acompañar a los padres y enseñarle habilidades de comunicación pues durante los momentos de juego y después que por supuesto sea extendible a todos los momentos en casa y que sea a través de una cosa o una terapia natural, que sea una terapia menos intrusiva que la que se suele hacer muchas veces en consulta. Tendemos muchas veces a los niños a dirigirles, a darle instrucciones, a que hagan lo que tienen que hacer como se supone que tienen que aprenderlo. Y olvidamos que quizás cada niño tiene su propio ritmo, su propio proceso de aprendizaje y sobre todo su propia forma de aprender. Y eso, si no lo vamos, como diría, a lo largo del día a día, no lo vamos estimulando, no lo vamos reforzando y no lo vamos fortaleciendo, se puede perder por el camino. Y podemos creer que ese niño o niña no se comunica y no tiene intención comunicativa. Y se pierde. O quizás no aparece porque nunca se ha reforzado. Entonces, ayudando a los padres, guiándolos en el proceso de casa con sus hijos, enseñándoles esas habilidades, siento, porque lo sé, porque además los padres te lo comentan, ¿no?, desde las primeras sesiones, que se empieza a establecer un vínculo, que se empieza a establecer una conexión, que empiezan a tener comunicación con sus hijos, aunque su hijo realmente no hable. Y esto sucede por una serie de herramientas que ellos han ido aprendiendo y que van aplicando, como os digo, en momentos de juego puntuales en el día a día y después, pues al ver que funciona, lo van incorporando a lo largo de todo el día. Y es cuando los papás hacen estas terapias en casa y trabajan con los niños, bueno, trabajan, más bien juegan con los niños, porque no lo considero un trabajo, considero que tienen que aprender a jugar con ellos y a ir explicando cómo. Cuando los papás juegan con sus hijos y empiezan a cambiar ciertos hábitos ellos, los niños a su vez
adquieren ciertas conductas, adquieren ciertas habilidades y se extrapolan en otros momentos fuera de casa. Es ahí cuando escuchas a los profesores que dicen, uy, fulanito, menganito, pues lo encuentro mucho mejor. Me ha venido a decirme que quería agua, aunque él no sepa decir la palabra agua, pero sí que ha venido con esa intención a comunicarse, o me ha venido a decirme que le ha sucedido algo. ¿Estáis haciendo algo diferente? Y ahí es cuando los padres se dan cuenta que esto realmente funciona, no solo en casa en esos momentos de juego, sino en distintas situaciones a lo largo del día en casa y, como os digo, también en el colegio o con las terapias, a lo que lo lleve logopeda, psicólogo, pedagogo, ¿no? Y a todos los lugares a los que nuestros hijos acudan. Por eso considero que es tan importante hacer este trabajo. Por eso considero que durante los años que estuve trabajando con los niños adquirí muchas herramientas y muchas habilidades, pero que después no era capaz de transmitírselas a los padres hasta que inicié esta formación y empecé a ayudar a los padres en este camino, en este proceso. Quería hablarte un poquito de lo que te he comentado antes de la importancia del juego. ¿Por qué yo considero que el juego es tan importante en el proceso de aprendizaje? Porque los mejores y mayores aprendizajes del lenguaje suceden en momentos de juego. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando un niño o una persona, nosotros mismos, estamos en una situación relajada, nuestro cerebro está más predispuesto a aprender. Sin embargo, cuando estamos en una situación de más estrés, nuestro cerebro inevitablemente manda una señal de rechazo. Esto lo puedes comprobar por ti mismo. Cuando aprendes algo hoy en día es muy diferente a cuando lo aprendías cuando eras pequeño. Cuando éramos pequeños, quizás ciertas asignaturas o ciertas cosas que nos enseñaban de una manera mucho más obligada y no nos entraba, acabábamos rechazándolo. Pero no solo el aprendizaje, ciertas comidas, ciertas personas y ciertas cosas que a lo mejor de pequeño nos obligaban a hacer y nosotros no queríamos, porque no nos gustaba y porque no nos apetecía. Y esa obligación hacía que nuestro cerebro se cerrase en banda y lo rechazásemos. Sin embargo, cuando éramos pequeños, somos adultos y en todas las situaciones, si estamos en un momento de tranquilidad, en un momento de relajación y sobre todo estamos motivados por aquello que estamos haciendo, nuestro cerebro está más predispuesto al aprendizaje. Creo que hoy en día a lo mejor ya se ha empezado a escuchar un poco, ¿no?, sobre las hormonas, el cortisol, que es la hormona del estrés, que se asocia al ¡buah! Rechazo, no quiero esto para mí, y las hormonas de la felicidad, que son la oxitocina, la dopamina y la adrenalina. Pues como te digo, esto no es muy distinto cuando un niño o niña está aprendiendo. Y por supuesto tampoco es distinto con un niño o niña TEA. ¿Por qué? Pues porque cuando nuestro cerebro, como te digo, está en una situación de juego y está más predispuesto a aprender, no nos damos cuenta de que se está realizando ese aprendizaje. Y sucede de forma, como es la palabra que uso más con esta terapia que hago con los papás, natural. Y es por eso que recomiendo enormemente jugar con nuestros hijos. Pero claro, tú me puedes decir, si mi hijo o mi hija no juega, no tiene los intereses muy restringidos, no le gusta nada, o lo único que quiere es hacer las cosas a su manera. Bueno, probablemente tengas razón y es cierto que es así. A veces sí, a veces no. Pero hay que abrir un poquito más la mente. Cuando en sesiones con los papás, una de las cosas que digo, no se juega, quizás tu hijo no juega como esté establecido en el juego dicho y dictaminado que se tiene que jugar, o como tú crees que se tiene que jugar. Él puede tener su propio modelo, su propia forma de juego con ese juego y realizar otras cosas. Entonces, para poder llegar a esto, una de las primeras claves que le empiezo a enseñar a los padres y que ahora voy a compartir contigo es la observación. En vez de decir mi hijo no juega, mi hijo siempre juega lo mismo, no le gusta nada, lo que hago es, mientras él está jugando, yo simplemente observo su juego, su forma y qué es lo que está haciendo. Cuando yo observo, empiezo a obtener muchísima información sobre lo que él hace y muchas veces para qué lo hace.
Entonces, cuando yo estoy en esa situación, aquí viene la segunda clave, espero el momento adecuado para empezar a introducirme en su forma de jugar, en su juego. Muchas veces los niños pueden rechazarnos porque nuestra tendencia durante mucho tiempo quizás ha sido obligarles en cierto modo a que jueguen como nosotros queremos y a lo mejor pues se van, rechazan, ¿no?, la situación o simplemente quieren jugar solos. Pues yo tengo que empezar a respetar todos esos aspectos de mi hijo en particular. Y eso, como os digo, con la primera clave, la observación, me va a dar mucha información y mucha ayuda para saber cómo lo hago. Entonces, si mi hijo está jugando y en vez de jugar al juego establecido, yo intentar introducirme en su juego y hacer que juegue como yo quiero, voy a observarle y voy a empezar a jugar como él juega. Y aquí la película puedo asegurarte que cambia mucho. Puede que alguna vez lo hayáis probado, lo hayáis experimentado por vosotros mismos, pero si no lo habéis hecho, os animo a que lo hagáis, porque cambia mucho la forma. Muchas veces los niños empiezan a no querer alejarse y empezar a tolerar que su madre o su padre estén cerca en estos momentos. Yo recuerdo cuando diagnosticaron a mi sobrina y no tenía ni idea de lo que era el autismo. Ella un día estaba jugando con 2 muñecos y los empezó a chocar. Yo me sentaba a su lado y la observaba. Y es curioso porque a mí nadie todavía me había dicho, ¿no? En aquella época estaba empezando a aprender cómo trabajar con ella y con otros niños, como os comentaba antes. Lo que hice fue simplemente coger otros 2 juguetes y empezar a chocarlos. Ella en ese momento miró mi juego, me miró a la cara y me lanzó una sonrisa que de verdad 22 años después para mí se queda. Porque esa conexión que habíamos perdido durante el tiempo y el proceso del diagnóstico y no saber qué es lo que sucedía, se estableció en ese momento. Lo que pasa es que yo en aquellos años no era consciente, ¿no? Y no tenía quizás el nivel de experiencia que tengo ahora y no conocía a todos los niños que he conocido a lo largo de todos estos años y no me di cuenta de lo importante que eso era. Y empecé a trabajar, pues, como os digo, de una forma quizá más directiva, de una forma más, encaminada a una serie de objetivos y que ella tenía que aprender de una determinada manera. Y son todas estas cosas, decirte que en parte sí me he sentido muy culpable porque si hubiese tenido las herramientas en aquel momento, pues quizás mi sobrina ahora haría las cosas de otra manera, pero bueno, eso no lo puedo cambiar y todo ese aprendizaje es lo que me ha llevado y lo que me ha traído hasta aquí, para poder ahora enseñarte a ti como padre los errores que yo he cometido durante tantos años para que tú no los cometas, para que desde el principio empieces a acompañar a tus hijos, empieces a ver cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus capacidades y desde ahí sentar una base para empezar a trabajar. Insisto mucho en esto cuando trabajo con mis padres, quizá muchas veces soy muy repetitiva, pero es muy importante esa observación que te digo, esa primera clave que te acabo de dar, la observación. Simplemente cuando mi hijo juega, me paro, observo, miro qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Y una vez que estoy ahí en ese momento, introduzco una segunda clave, que es la espera. Esperar el momento oportuno para meterme en el juego. Aquella vez, como os comento, que mi sobrina estaba chocando sus muñecos y yo cogí y hice los míos cuando ella me miró, yo ahí aproveché. Ahí debería haber aprovechado, ¿no?, la oportunidad que ella me ofrecía de interactuar. Lo que pasa es que en ese momento, como te digo, no lo sabía. Hoy en día sí lo sé. Y hoy en día sé que esa observación y esa espera son las que hacen que tú empieces a conectar con tu hijo, que tú empieces a establecer unos cambios que él va a ir notando y a su vez con tu cambio él va a ir cambiando y él te va a dar a ti el refuerzo que tú necesitas para continuar por ese camino. ¿Vale? Entonces, como te digo, observación y espera
Son dos aspectos fundamentales en el momento de juego con tu hijo y que yo te animo a que tú empieces a experimentar por ti mismo. Otra de las herramientas que te voy a dar hoy, ¿no?, para que un poco también empieces a entender la importancia que tiene este juego, es quizás cómo me coloco respecto a él. Muchas veces somos muy invasivos con los niños, tendemos a ponernos demasiado cerca y a veces estos niños no les gusta tanto el contacto como a nosotros nos gustaría que les gustase, ¿no? Entonces es en esos momentos en los que yo tengo que adquirir una posición en la que me permita verle, que a él le permita verme, pero que no sea intrusiva, que no sea muy cerca de él, pero que a su vez tampoco sea lejos, para que él vea que yo le estoy dando su espacio, que le estoy respetando y que él es el que puede venir a iniciar ese compartir conmigo en el momento del juego. Bueno, pues son muchas herramientas. Estas quizás son de la construcción, de la base, porque toda casa se construye con unos buenos cimientos y los buenos cimientos empiezan aquí. Estas son 3 de las claves que yo empiezo a enseñarle a los padres cuando iniciamos el proceso, ¿no?, de acompañamiento, y son 3 claves fundamentales que yo te animo a que empieces a experimentar, por lo menos a empezar a hacer las cosas de otra manera, quizás como las estabas haciendo hasta ahora, sobre todo en lo que a cuestión de respeto del niño se trata, ¿vale? Si el niño está jugando en el suelo, pues yo me siento en el juego, a jugar en el suelo, cerca de él, ¿vale? Me siento a una distancia en la que él pueda verme, en la que él pueda a lo mejor establecer algún contacto visual si lo tiene, pero en la que no se siente invadido. Observo, espero, estoy atenta a la que él hace, para ver qué es lo que está haciendo, para empezar a hacerlo de la forma en la que él lo hace. Bueno, llegados a este punto, me gustaría invitarte a una masterclass que voy a dar el día 23 de junio a las 7 de la tarde, en la que hablaré de esta y otras muchas más herramientas que, como te digo, me han ido ayudando a lo largo de todos mis años de aprendizaje para poder enseñarle a los padres a establecer esa conexión en casa, esa conexión que empiezan de padres a hijos en situaciones de juego y que poco a poco se van generalizando en el día a día y a su vez se van generalizando a otros ambientes en los que nuestros hijos van, en el colegio, en las terapias a las que acuden, con otros familiares. Por eso creo que es muy importante realizar todo este acompañamiento, ayudar a los padres y darles esas herramientas. Así que si quieres te animo el día 23 a pasar un ratito más conmigo, a aprender un poquito más y bueno, a darte quizás un poco de luz en este proceso en el que a veces nos sentimos muy abrumados y muy saturados con toda la información que recibimos y sobre todo haciendo cosas fuera o convirtiéndonos en los propios terapeutas de nuestros hijos y olvidándonos de lo realmente importante que es ser su padre y su madre y hacer que ellos como niños también disfruten y aprendan con nosotros, pero de una forma sencilla, natural y basada en el desarrollo del lenguaje. Bueno, pues te lanzo desde aquí una llamada para animarte a que vengas el domingo y seguimos en contacto. Un saludo, muchas gracias.